Decía también Denise, no se ha discutido nada sobre el contenido de esta reforma. Todo ha sido este intercambio político, las acusaciones. ¿Qué momento estamos viviendo y qué significa esto para el futuro de la justicia en nuestro país? Mira, muy buena pregunta porque me parece, no sé qué adjetivo utilizar, no sé si decir muy triste, o sea, de una profunda tristeza el ver que una decisión que va a transformar la justicia en México vaya a ser posible con un debate político de esta calidad o con los votos tal y como se ha conseguido. Me gustó mucho como lo explicó Denise, es decir, vulnerabilidad por parte de unos y todo el poder del Estado por parte de otros. O sea, una noción de política, insisto, sin caer en estereotipos de todos los políticos son así, pero pues sí una versión de la política que creo que como mexicanas y mexicanos no nos gusta y no debemos aceptar. Y sucede exactamente con uno de los temas trascendentales para el país. Sí, con esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, que como también comentábamos, tiene detrás un amplio consenso, la necesidad de reformar al Poder Judicial, de perfeccionar los mecanismos de justicia en toda su estructura. Y que parece ser de nuevo una oportunidad perdida. Hay una alternativa ya por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, o al menos de parte del Pleno. ¿Qué opinas sobre esta alternativa y el momento en el que se presenta? Porque parece ya en la cola del proceso legislativo, ¿no? Es correcto. Mira, independientemente de esta propuesta que se llevó a cabo por la Suprema Corte de Justicia, siempre se dijo, desde el inicio de estos debates, a los que fuimos invitados, recordarás tú que fuimos casi todos a la Cámara de Diputados, siempre, al menos por la mayoría, lo primero que se dijo, esta reforma es totalmente incompleta, está centrada y focalizada exclusivamente en que la elección de juezas, magistrados, magistradas y bueno, las ministras y los ministros, somos 11, digo, pero todo el resto de la estructura se resolviera con una elección. Entonces, con una elección. Vamos a esa primera parte, para interrumpirlo ahí, ministro, es incompleta y con un componente esencial que sería el de la elección popular de jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte. Hacemos una muy breve pausa, regresamos en esta conversación con el ministro Javier Lainez Potisek. Volvemos en tiempo real. Estamos de regreso en tiempo real platicando con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek. Ministro, hablábamos de que desde un inicio, de los tiempos de la Corte, de los tiempos políticos que ha tenido, a los que se ha tenido que incorporar la Suprema Corte. Y decía, desde el inicio se estableció una posición en torno a esta iniciativa de reforma del presidente López Obrador como un proyecto que era incompleto en cuanto a su propósito de reforma. Además, pues se centró mucho de la crítica en este aspecto de la elección popular de jueces, magistrados y ministros. ¿Qué más está en el diagnóstico y en dónde estaría el contraste con la propuesta que empieza a surgir desde la Corte? Ahí tocas un punto clave, Enrique, porque también una de las primeras cosas que subrayamos es que no hay diagnóstico. Yo lo pedí en cada foro, no nomás fui a ese foro, fui al foro de Tuxtla Gutiérrez y en mis pláticas con los legisladores de todos los partidos siempre he dicho, ¿dónde está el diagnóstico? Cuando tú emprendes una reforma de esta magnitud, tienes que tener con toda claridad los estudios, un diagnóstico previo para que sepas exactamente dónde está el problema de justicia. Le dije, ¿están seguros que es? Porque si tú ves la exposición de motivos, como explicaron, es que pues hay la percepción, es corrupto y lleno de conflicto de interés, ¿sí? Para eso tú tienes que tener un diagnóstico real de dónde está el problema para focalizar la solución, ¿sí? Y ese diagnóstico nunca existió, nunca. Porque yo te puedo decir
que en mi experiencia, antes de ser ministro, o sea, durante todos los años que trabajé en el Ejecutivo, en estos temas, en relación con legisladores, el problema siempre fundamental o inicial es la justicia local. Sí, es la que tiene mayor contacto además con la ciudadanía, ¿no? Dime el feminicidio, violencia intrafamiliar, problema de arrendamiento, robado vehículo, asalto, en fin, todo eso es local. El primer contacto de la gente con la justicia es con la justicia local. Entonces, no quiero echarle toda la culpa a la justicia local, pero sí tienes que saber cuál es el componente, o sea, dónde está un problema. En materia penal, pues te tienes que ir un poquito más atrás, que lo que llamamos la procuración de justicia. Es decir, policías, la investigación, ministerios, fiscalías, que son las encargadas de investigar los delitos y de llevar un juicio con éxito. Y entiendo el argumento porque mucho del diagnóstico que se da a conocer para impulsar esta reforma se basa en la opinión pública. Es que la gente percibe corrupción, es que la gente ha tenido una mala experiencia, es que la gente respalda una reforma. Bueno, la mayor parte del contacto, uno pensaría, pues, y de la manera en la que se ha configurado esa percepción pública, pues es de estas primeras instancias de contacto con la justicia local. Exactamente, que los ciudadanos... Que no está contemplada en la reforma que se está votando. Nada, absolutamente nada. Pero, Enrique, vamos un paso más allá. Vamos a suponer que tomemos ese diagnóstico que, insisto, yo lo pedí muchísimas veces, dije, ¿dónde está? Sí, todo ese diagnóstico. Que sea real o que sea, vamos a tomar como, bueno, el diagnóstico. La solución, Enrique, es contraproducente. O sea, la elección de jueces y magistrados va a producir, o al menos siembra riesgos de que produzca más corrupción y más conflicto de interés. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el candidato a juez va a tener que salir a buscar apoyo si quiere ser electo. Y siempre lo he dicho, lo que es muy natural en la elección de gobernadores, presidentes municipales, legisladores, diputados, porque esa es parte de la esencia de la representación popular, ¿no? Es decir, ellos no tienen por qué ser objetivos o imparciales, al contrario, ellos toman una causa y la encabezan según las ideologías de cada uno, ¿sí? Y se comprometen su voto para llevarlo a las cámaras, ¿no? Esto no puede, es antinatura con un juez o un magistrado, porque al contrario, él no debe de tener ni un compromiso, absolutamente ninguno. Fíjate, y cuando pasa en el mundo real, eso sí puede suceder. Sí, porque ese es mucho del argumento a favor de la iniciativa. Bueno, es que eso ya ocurre hoy. Ya hay jueces corruptos, ya hay magistrados que tienen intereses o que defienden intereses que no son los de la justicia. Exactamente. En la ley tú tienes, por ejemplo, lo que se llama, es una figura, no quiero ser técnico, y la recusación. Es decir, tú como parte puedes decir, ese juez es compadre del que es mi contraparte o es amigo íntimo. Sí, que se recusa. Y presentas una recusación que ya no va a resolver ese juez, la resuelve un órgano colegiado, un órgano superior, para decir, se le pide un informe. A mí me han recusado, o sea, incluso a mí, digo, en la Suprema Corte, decir no, porque él trabajó con el Ejecutivo cuando, no sé, la reforma energética. Entonces, creo que no va a ser objetivo. Bueno, lo resuelve la sala. No sé si me explico. Sí. O sea, hay mecanismos de contrapeso y de rendición de cuentas al interior del Poder Judicial. Pero también parte de la crítica ha estado sobre esos mecanismos y la independencia o autonomía que debería de tener el Consejo de la Judicatura, que es un elemento fundamental, ¿no?, de lo que se está discutiendo. Es correcto. Vamos al Consejo de la Judicatura. Te digo, yo no estoy diciendo que no haya fallas. El Consejo de la Judicatura tradicionalmente ha sido utilizado políticamente por su conformación, Enrique. ¿Sí? Ya ves que ahí van nombrados. 3, si no me equivoco, los nombramos nosotros, pero luego... Por el legislativo. Y luego el legislativo y luego el presidente. Estos
Incluso yo creo que también nosotros ahí hemos fallado a veces en nuestra elección, ¿sí me explico? La hemos tratado de perfeccionar para que sí sea objetiva, porque en el pasado sí hubo muchos presidentes de la Corte que te decían, apóyame con este candidato, no siempre de mala fe, sino pues para que hagamos mayoría en el consejo. O sea, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo cómo podían o pasaban las cosas. En el noticiero, ¿no? en el noticiero en punto, que tengo el gusto de presentar todas las noches, hemos presentado instancias de presunta interferencia desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, claro, con jueces y magistrados a través del Consejo de la Judicatura. Entonces, como dice, claro que ha sucedido. Claro que ha sucedido. Y luego los poderes, el legislativo y el presidente, pues envían ahí como una cuota política. O sea, ha llegado a pasar que uno de un partido y otro de otro y se turnaban cuando no había una mayoría como la de hoy. Hoy pues envían a quien quieren enviar. Entonces, todo eso hay que corregirlo, Enrique. Claro que se tiene que corregir, ¿sí me explico? Pero insisto, la solución que nos están dando siembra una serie de riesgos porque, volviendo a la elección, pues ese juez o ese magistrado va a tener que buscar apoyos. Y esos, si quieres ganar la elección. Sí. ¿Y esos apoyos cuáles van a ser? Factores de poder, empresarios, también colegios de abogados, si me explico, digo, pues también las barras y todo que tendrán interés en tener un juez a modo, hasta el crimen organizado. Es una realidad, o sea, más los gobernadores a nivel local, porque allá también van a elegir. Sí, los cotos de poder locales. De poder. ¿No? Entonces, el sistema de mérito lo que tenía es que blindaba con sus imperfecciones. Yo no digo que no, pero al menos te dice, vamos creando jueces que no le deban su chamba a nadie. Enrique, esto es bien importante. Hace 30 años, apenas tenía 30 años. Digo, parece ser mucho, puede ser poco. Pero que en México se creó ese sistema. No existía. ¿Sabes quién nombraba a los jueces y magistrados en México? La Corte. Los ministros y las ministras los nombraban. ¿Sí? Compadre, desde luego tenías también una corte, pues que no era un tribunal constitucional autónomo, o sea, estaba mal el sistema. Hace 30 años, cuando la corte se dice, bueno, vamos a hacer un tribunal constitucional, y se dice, y ustedes afuera de este tipo de decisiones, y se crea el sistema de mérito, porque, pues por lo que vimos en otros países que funcionaba. Sí. Que funcionaba. Y nada más una precisión. Y en ese contexto de transformación de hace 30 años fue porque estábamos abandonando un sistema de 70 años, donde este poder no era contrapeso. ¿Sí me explico? Sí. Por eso a mí de un me duele ver una reforma. Ya no va a tocar a mí, porque pues yo tendré que salir, ¿no? Pero ¿no va a contender por...? No, Enrique. Si se llegara a aprobar esta reforma, como todo indica, y se llegaran a hacer elecciones. No voy a contender y te doy dos razones. Primero, por principios. No creo en el sistema, en el esquema propuesto, no lo creo. Insisto, creo que está sembrando una serie de riesgos que hoy no existen. Hay otros. Pero una serie de riesgos, que tampoco quiero decir que todo va a ser así, pero tienes una enorme posibilidad de la captura de jueces que va a pasar, ¿no? Y de ministras y de ministros. No, que ya pasa además con los puestos de elección popular en nuestro país. O sea, no habría por qué pensar que sería distinto en este caso. Distinto, exactamente. Entonces, por principio no creo. Y segundo, porque no ganaría. Como está planteada la reforma, está hecha pues para que haya una corte, pues como quieren la corte. Así como está hecho, entonces está hecho para que los partidos, el poder político se movilice. Si dice la reforma, los partidos políticos no podrán hacer propaganda. No, claro que no, directamente y abiertamente no. Pero claro que va a haber una movilización de sus huestes para
votar. Entonces, ¿tú crees que van a poner a Javier Lainez así al principio de la lista de...? Claro que no les interesa que pueda estar yo. Pues van a poner precisamente, porque así está la boleta, además identifican desde ahí. ¿Y usted tuvo oportunidad de ver esta propuesta de boleta? Porque ¿Ya? cuando yo la vi, ni mi equipo de fantasy fútbol es tan complicado, ¿eh? O sea, en serio, se necesita un doctorado para poder leer la boleta y entenderla y operarla. Está complicada. Digo, para meternos en el tema claro, de esto, ¿no? y ya, exactamente, Enrique, ya viste. La de ministros y ministras trae 81 nombres, más los que estamos ahorita, ¿no? 81. O sea, de ahí la ciudadanía tendría que escoger. Y luego viene quien los propuso, ¿no? Convenientemente, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces, sí, lógicamente yo no tendría posibilidades de estar en esos lugares, ¿no? Ya sabemos quién va a estar o... Sí, tenemos una idea más o menos de los perfiles. ¿No? Pero, ministro, permítame preguntarle algo. En este clima tan polarizado, con las divisiones y las emociones que hemos visto flotando en el clima y en el diálogo político, o ante la ausencia del diálogo político, ¿qué viene para nuestro sistema de justicia en la ruta que se está tomando y que podría definirse hoy mismo en el Senado o entre hoy y mañana en el Senado? Si se aprueba esta reforma al Poder Judicial, ¿cuáles son las implicaciones que esto puede tener para la impartición de justicia, para la idea de que la justicia sea más cercana y más eficiente para todos? Y, de nuevo, sin irme mucho más allá, para el orden democrático e institucional en nuestro país. Yo sí estoy muy preocupado, te lo debo decir y te voy a contestar con toda franqueza, porque en este ámbito de justicia, ¿qué es lo que viene? Bueno, lo que viene es la sustitución de toda la Suprema Corte en una elección especial, extraordinaria, digamos, en junio, y la mitad de todos los cargos de jueces y magistrados. ¿Qué mitad? Lo van a hacer en una tómbola, ¿no? Van a sacar por insaculación, se llama, cuáles si van y cuáles esperan a la siguiente elección. Todo mundo va a tener que ir a elección, pero unos, pues digamos, van a decir, bueno, hasta 2007, la elección ordinaria. 2027, sí. 2027, perdón. Y otros en la elección extraordinaria de 2025, igual que toda la Suprema Corte de Justicia. Y luego ahí empiezas a seguir en el análisis, muy bien. Luego son 60 días de campaña. 60 días de campaña. Entonces empiezas a preguntarte. Y mientras el juez se va a ir de campaña 60 días, ¿quién se encarga del juzgado? ¿No? ¿Sí me explico? O sea, parecen tonterías, pero eso es lo que le espera a la ciudadanía. Pues debe decir, el juez anda en campaña cuando tiene audiencias, cuando tiene que admitir demandas, cuando tiene que otorgar una suspensión, cuando todo. Bueno, pero entonces ese es un problema. En un colegiado donde son 3, pues está peor. Si 2 van a campaña, pues van a tener se van a sustituir. En fin, todo eso. Sí, los desafíos operativos de los desafíos operativos son tremendos. Que es otra de las críticas, si me permites, que yo hago. Entra en vigor la reforma y dice, se abre ya el proceso electoral, inicia y le dice, en 30 días Senado emite la convocatoria. Y Enrique, todavía no se modifica ninguna de las leyes secundarias para poder pensar ¿cómo van a hacer esto? Sí, sí. Que ahí viene también otra parte importantísima de la discusión, ¿no? En las reformas secundarias, en la parte reglamentaria, justamente de todo esto. Déjeme hacer una muy breve pausa, ministro Lainez. Yo sé que tiene cosas más importantes que hacer hoy, pero lo voy a dejar aquí 5 minutitos más y cerramos ya con esta conversación para escucharlo. Estamos platicando con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, sobre la iniciativa de reforma que está ahorita en pausa la sesión del Senado y estarán de regreso a las 2:30 de la tarde. Volvemos en tiempo real. En tiempo real.
Estamos de regreso en tiempo real con el ministro Javier Lainez Potisek. Antes de la pausa, escuchaba esta reflexión sobre la importancia de las leyes secundarias, reglamentarias, para la implementación de lo que se está planteando, porque pues, hay desafíos muy específicos que van a afectar la operación del sistema de justicia, o al menos eso indica la lógica. Pero para cerrar nuestra conversación, ministro, ¿qué puede esperar la gente que nos escucha del futuro de la justicia en nuestro país una vez que se apruebe esta reforma que parece ya un hecho pues, consumado por lo que estamos viendo y por lo que ha pasado esta tarde en el Pleno del Senado? ¿Qué pueden esperar sobre su acceso a la justicia, sobre la calidad de sus jueces, sobre lo que esto significa para, de nuevo, el orden institucional en nuestro país? Gracias. Perdóname, Enrique, que no sea optimista, es muy difícil decirlo así, pero o sea, yo no veo una mejora. En el ciudadano y la ciudadana no van a notar absolutamente ninguna mejora, sino, siento, pero lo tengo que decir, al contrario, puede ser peor su experiencia en la justicia, ¿sí? Para mí no hay duda de eso, porque ya te lo he dicho, es una reforma que crea una serie de riesgos que hoy no tenemos. Tendremos otros retos, pero esos riesgos no, y los estamos creando aquí. Es decir, tú, el ciudadano de a pie que trae una bronca en un arrendamiento y todo, y luego pues que entre y se entere que el juez pues fue apoyado para llegar ahí por su contraparte o por un grupo o por el propio gobierno en un asunto fiscal o administrativo, y que digas tú, bueno, pues claro que trae el apoyo. O sea, yo creo que eso no va a mejorar. Segundo, y perdóname que sea tan duro con la reforma, pero como está estructurada, te dicen, es que los comités de evaluación van a evaluar. Si van a evaluar, que tengas 8, 9, lo cual no significa absolutamente nada para ser candidato a juez, ¿no? Un escrito de 3 páginas que van a presentar, cartas de los vecinos, eso es la evaluación que van a hacer. Y de ahí a la boleta y el juez gana. ¿Y sabes qué dice la reforma? Dentro del año siguiente van a ser evaluados. Si no aprueban, se dará oportunidad para que tomen cursos de capacitación y todo, y vuelven a ser evaluados. Y mientras, siguen dictando sentencias, Imagínate un ciudadano que voltee y que diga, esa jueza que le concedió una suspensión a mi contraparte, que me dio, como decimos, palo, o sea, perdí yo en mi juicio, resultó no apta. Y además ahí sigue. En fin, yo sí quisiera, o sea, que esta nueva legislatura y el nuevo gobierno vean con, digamos, pues habrá tiempo, ya no está, pero digamos que se vea integralmente el problema. Tú y lo dijiste, tocaste un punto fundamental, acceso. Cuando tú le preguntas a la gente, el primer problema es no conoce sus derechos y a dónde voy si me pasa esto. Sí. Segundo, cómo accesar fácilmente a la justicia, ¿sí? Capacitación, o sea, por favor, o sea, cómo debe tratar una persona, un ministerio público a una víctima y una revictimización constante. O sea, tú no te sientes abrigado, protegido cuando entras a una agencia del Ministerio Público. No. Por eso no vas, prefieres no denunciar. Sí. Y nada de esto va a cambiar. Sí, como dice, no aporta confiabilidad, certeza y mayor eficiencia a nuestro sistema de justicia. Pues, ministro Javier Lainez Potisek, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir con nosotros y por ayudarnos a navegar este día tan complicado que hemos visto, al menos en lo legislativo, y lo que representa para lo que viene. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa. Ya